Cada lanzador de grandes ligas tiene un picheo que es su marca, con el que hace daño. Esta selección de los picheos más letales de Bleacher Report está basada en la tasa de swings fallido, la efectividad, la velocidad y el movimiento. A continuación, los 10 picheos más letales de la MLB. El cambio de Stephen Strasburg. Stephen Strasburg ha llevado a cabo algunos experimentos con su repertorio, pero la única constante ha sido un cambio que nunca perdió su ventaja. Se ubicó en el top 10 con una velocidad promedio de 87.7 millas por hora. También tuvo una ruptura vertical y horizontal mejor que la media. Le hizo destacarse en los playoffs, pero también fue efectivo para darle ponches en la temporada regular. La curva de Tyler Glasnow. Los Rays de Tampa Bay tienen algunos jugadores de curva realmente sobresalientes en su personal. Además de Snell, está Tyler Glasnow. No pudimos ver mucho de él en 2019 por lesiones, pero su curva fue su mejor arma, con el mayor dominio de los últimos 5 años para ese lanzamiento, a un promedio de 83.5 millas por hora. Glasnow lanzó su curva más fuerte que la mayoría en 2019. El slider de Justin Verlander. Entre los derechos hay muchos con buenos sliders, como Jacob deGrom o Sonny Gray, pero si se trata de cuál funciona mejor, la elección es obvia: el del actual ganador del premio Cy Young de la Liga Americana. Verlander es uno de los únicos 5 derechos que lanzó al menos 900 sliders en 2019. No venció a los bateadores por su velocidad o movimiento excepcionales, pero fue sólido en ambos departamentos. El sinker de 2 costuras de Jordan Hicks. Hicks está en camino de regresar de la cirugía de Tommy John en algún momento de este verano, y cuando lo haga se espera que tenga el mismo dominio con este lanzamiento que en 2018, cuando tuvo los 3 picheos más rápidos de las últimas 2 temporadas, uno de 105, 105 y 104 millas por hora respectivamente. Más de la mitad de sus lanzamientos han alcanzado los 3 dígitos y tiene un promedio de 100.6 millas por hora en total. Tras el declive de Clayton Kershaw, la mejor curva para un zurdo en las grandes ligas ahora mismo es la de Snell. Solo la de Corey Kluber fue más dominante desde 2015, y aunque fue la más dominante entre siniestros en 2019, puede decirse que en 2018 funcionó todavía mejor. Ese año promedió 81.3 millas por hora, con una acción descendente por encima del promedio. El slider de Patrick Corbin. Corbin consiguió más ponches que nadie con sliders en 2019, con 161. Le siguió Justin Verlander con 126. Este lanzamiento representó el 37.1% de sus picheos
la temporada pasada. Lo lanzó más que cualquier otro de su repertorio. Su slider tuvo promedios sólidos de velocidad, con 81.7 millas por hora, pero su dominio está relacionado con lo bueno que es al colocarlo en el mismo plano que su bola rápida. El cúter de James Paxton. La bola rápida cortada del zurdo de los Yankees de Nueva York se convirtió en una parte destacada de su arsenal en 2016, cuando representó el 17% de todos sus lanzamientos. 4 años más tarde, ocupa los primeros lugares en las estadísticas que miden la efectividad de este lanzamiento. No es dominante por su velocidad de 88.1 millas por hora y movimiento, sino por la mezcla de picheos. La recta de 4 costuras de Josh Hader. Desde 2017, este picheo del cerrador de los Cerveceros de Milwaukee encabeza las listas en la tasa de swings fallidos. El dominio de Hader se ve parcialmente facilitado por su velocidad, que promedió 95.5 millas por hora en 2019, pero también se beneficia de la acción explosiva. Tiene un movimiento ascendente comparable a la bola rápida de Chapman, pero con una acción horizontal adicional. Y listo, estos son los 10 picheos más letales de las grandes ligas. ¿Tú qué opinas? Házmelo saber en los comentarios. Un saludo para Emmanuel González, Andrea Vargas, Diego García y Daniela Gutiérrez. Si quieres un saludo para el próximo video, lo único que debes hacer es compartir en Facebook. Nada más. Si te gustó el video, no olvides dejar tu me gusta, comentar sobre qué quieres el próximo video y compartir en tus redes sociales. Si de verdad quieres apoyar al canal, no olvides suscribirte en el botoncito rojo de allá abajo y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Yo soy Danger Alberto y nos vemos en la próxima